porque así como somos en la pirámide de riqueza, las mujeres y diversidades muy poquitas, en la base de la pobreza y la desigualdad, mayoría. Y esa es de la contracara que queremos hablar, porque cuando pensamos en la sociedad, en el desarrollo, en la igualdad y en los derrames de bienestar, sabemos que las mujeres, hasta en situación de pobreza, tenemos capacidad de cuidado, de acompañamiento, de defender la red, de hacer trama para cuidar el bienestar nuestro, de nuestra familia, de los pibes, de los pibas, de las comunidades. ¿No? Incluso en 2024, si mirás el primer decil de ingresos, que es el 10% de la gente de Argentina que menos gana, el 65% son mujeres. Y cuando mirás el 10% de la gente que más gana, el 65% son varones. ¿Cuánto sale, ¿no?, ser una mujer en esta sociedad, ¿no? Cuánto tiempo y dinero en hacer muchísimas cosas que tienen que ver más con agradar a la vista que realmente con nuestra capacidad y con poder construir lo que realmente queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotras las mujeres nos levantamos y dejamos de preocuparnos por todas estas cosas que vienen desde la afuera y que incluso tienen que ver con no poder elegir hacerlas? Porque se habla mucho, ¿no?, a veces de esto de, bueno, pero todo lo que tiene que ver con la estética es una elección. Y la realidad es que no, porque la sociedad te sanciona cuando elegís correrte de esos lugares. Nos pasó que había una emprendedora que tiene dos nenes, uno de 2 años, 3 y un bebito. Y ella me dice, yo no puedo ir, porque no puedo llevarlo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, entonces la incentivé. Dije, a ver, ¿qué pasa? Si dividimos acá la situación, dejó el nene con el marido, se tomó el avión con el bebé porque le daba la teta, obviamente que lo tenía que traer. Ella dio la conferencia, participó en las mesas de negocio, lo ayudábamos con el bebé y se puede también. O sea, más que nada un consejo a las compañeras nuevas, a la nueva generación, que traten de prepararse. Hay muchos lugares, por ejemplo, nosotras tenemos la sede central que es en Avellaneda. Tenemos en la 31 y abrimos una sede en Campo Quijano, Salta, la provincia de Salta. Que no le pase lo que me pasó a mí, porque yo me vine en la provincia, me vine con mentira y caí en un lugar donde no está bueno, porque la noche te lleva muchas cosas. Y están estos nuevos capitalistas que son muy... te dan un poco de miedo, pero que tienen que ver con esta alianza entre las finanzas y las tecnologías. Y él estaba hablando en Twitter sobre la cuestión de cómo cuando las mujeres se quedan embarazadas, eso tiene que ver con la brecha salarial y con las distintas oportunidades. Y su propuesta era inventar una suerte de útero artificial para meter ahí a los pibes y que se terminen haciendo ahí y que las mujeres no tengan que pedir licencia. Obviamente que le dijeron salí a tocar un poco de pasto, vieron las cosas que le dicen, pero con tal de no actuar en términos de igualdad o resignar un poco de ganancia, los tipos están inventando o quieren inventar úteros artificiales. Volvimos con Días de Encuentro, el segundo programa. Hoy queremos hablar de la economía, del trabajo, de los cuidados, todo atravesado por el dinero. Y el dinero podemos miles de maneras de nombrarlo. Dinero, platita, billulla, palos, lucas, morlacos. Pero poco se habla de el sexo o el género del dinero, que aparece en general bastante oculto, salvo por las discusiones que las mujeres de todos los sectores sociales vienen dando y que viene moviendo un poquito el amperímetro, pero muy poco, de cómo es la relación de género con el dinero. Y en ese sentido quiero compartir algunos datos. La revista Forbes, vieron que publica los 1000 millonarios del mundo. Bueno, parece que en los últimos años empieza a haber algunas 1000 millonarias y ese aumento ha llevado a que en el 2024 sean el 13%, un crecimiento del 1% respecto al 2022-23. Pero ¿qué pasa con estas 1000 millonarias? 9 de cada 10 heredan. Igual esto es una diferencia significativa. Es herencia, no es empresa propia. Pero antes, ¿por qué no estábamos? ¿No había hijas mujeres?
antes no se podía ni heredar. Pero este es un aspecto de esto. Lo otro que nos interesa charlar, que es algo que ha pasado en los últimos años, es la fenomenal concentración de la riqueza. Los 1.000 millonarios crecen de una manera exorbitante, a la vez que lo que crece, como contracara de esto, es la pobreza. La distribución regresiva de la riqueza tiene la otra cara, porque así como somos en la pirámide de riqueza, las mujeres y diversidades muy poquitas, en la base de la pobreza y la desigualdad, mayoría. Esa es la otra contracara, y esa es de la contracara que queremos hablar, porque cuando pensamos en la sociedad, en el desarrollo, en la igualdad y en los derrames de bienestar, sabemos que las mujeres, hasta en situación de pobreza, tenemos capacidad de cuidado, de acompañamiento, de defender la red, de hacer trama para cuidar el bienestar nuestro, de nuestra familia, de los pibes, de los pibas, de las comunidades. Ahí hay mucha feminización, mucha participación, pero ¿cómo? En condiciones de pobreza, de informalidad, con trabajo no remunerado. Eso hace parte de la injusta distribución de la riqueza del mundo, mucho peor pospandemia. Y por último, quiero traer a alguien que es un amigo íntimo, hace viajes especiales para irse de joda con él, el presidente de la nación, con Elon Musk. Elon Musk, de los multimillonarios, me cuesta que me salga por las fortunas que tienen, inconmensurables. Fue de los que crecieron gigantescamente su riqueza. ¿Y qué dice en un reportaje impactante que dio en una entrevista que hablaba de lo personal? Vieron que es, de Space, los viajes, ya está vendiendo viajes a la Luna, la Red X, cualquier trapisonda tiene denuncias y denuncias que nunca llegan a ningún lado por sus trapisondas de empresario, chanta, todo lo que quieran Elon Musk. Pero además es un señor que ha decidido, y lo dice de esta manera. I lost my son, essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. ¿Qué es lo woke? Lo progresista, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de la diversidad. Y él dice, mi fortuna en este mundo que además de desigual, vienen avanzando ultraderechas que atacan los derechos de las mujeres, que niegan la verdadera discusión respecto a la redistribución de riquezas y de poder, a plantear una sociedad con más justicia y más igualdad. Dice, yo voy a gastar mi fortuna para atacar a lo woke, a lo progresista, estos derechos que destruyen a la humanidad. Y además, Inca, ¿sabés qué dice? Me está yendo muy bien con esto. La verdad que tiene bastante razón en el sentido de que no está solo, tiene muchos aliados en este intento de construir políticamente justamente una reacción con mucho dinero, muy bien financiada de los feminismos, que a su vez también se fortalecen, ¿no? Hemos visto que hace no mucho la película Barbie fue un éxito total y es una película feminista, pero también desde los feminismos latinoamericanos hace mucho que tenemos una reflexión que tiene que ver con nuestras propias características, nuestras propias condiciones socioeconómicas, y en esta emisión vamos a hablar justamente con representantes de distintas ramas de lo económico, de la reflexión, de la práctica, para ver qué nos pueden decir sobre estos problemas que son tan denegados y que por eso hay que ponerlos tanto sobre la mesa e insistir, aunque a Elon Musk no le guste. Es más, ahora le vamos a decir después por Twitter, Elon, mira este programa que hicimos y a ver qué dice, con su amigo Milei. Bueno, acá estamos entonces con Lina Anlo, con Brenda Mato, con Lucía Sirmi y con Brisa Escobar para hablar de estas cuestiones de las relaciones entre los feminismos, el dinero, la platita, la billulla, todo eso que dijo Estela. Voy a comenzar con Lucía, porque vos fuiste ex subsecretaria de Políticas de Igualdad, autora del libro Economía para sostener la vida, o sea, sos una estudiosa de esos temas. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las desigualdades estructurales, ¿no?, que vos podés delimitar y que de alguna manera
nos van a atravesar a todas, sea el lugar que atravesemos en las clases sociales, pero ¿cuáles vos crees que son, de alguna manera, condiciones objetivas, que tienen datos, que se han estudiado? Sí, básicamente yo diría que tenemos una gran diferencia de uso del tiempo y eso después nos provoca una gran diferencia en la capacidad de generar recursos, o sea, de hacer plata en un mundo que nos pide de nuestro tiempo generar plata, ¿no? Generar dinero, billulla, todas las Ya quedó. que usaba recién Estela, que eso es global, es efectivamente como decía Estela, al final de nuestra vida las mujeres globalmente tenemos 30% menos de riqueza que los varones, y estoy usando datos heteronormados porque faltan datos, pero claramente son peores con otras identidades de género. Y que además incluso se traduce en los pocos cálculos que hay de propiedad global de las mujeres, también es 13% el dato, aunque con muchos comillas, porque es muy difícil calcular eso, con los regímenes de propiedad de cada parte del mundo, solamente el 13% lo tenemos las mujeres en una sociedad que se basa justamente en la propiedad, el capital, la competencia, todas cosas que a nosotros nos terminan costando más, primero por cómo nos educan, ¿no? O sea, no nos educan para competir, para estar en esos sectores que más riqueza generan. Después de grandes tenemos menos tiempo para hacerlo, o vamos interrumpiendo nuestra carrera, o incluso tenemos el mismo tiempo, pero no nos pagan igual, ¿no? Globalmente hay 20% de brecha salarial, pero si después miramos en cada país tenemos diferencias, en América Latina más, y en Argentina la brecha en la informalidad, por ejemplo, es del 35%. Y hay brecha también en la formalidad, aunque tenemos grandes convenios colectivos, un sindicalismo muy fuerte, tenemos aún personas que quizás están en la misma oficina, las dos personas registradas, quizás se llama distinto en el convenio colectivo lo que hace cada uno, aunque la tarea es igual, y ahí también tenemos brecha entre el 13 y el 16%. Entonces, esa desigualdad en el tiempo, ¿no? Que la vemos en la encuesta nacional de uso del tiempo, las mujeres tienen 6 horas de trabajo no remunerado, los varones solo 3. Después se traduce en menos tiempo para participar laboralmente. Tenemos una brecha de 20 puntos en quienes están y quienes no están en el mundo del trabajo no remunerado. Después, encima, los sectores a los que vamos, además, también se pagan distinto. Un trabajador de la minería, que es un sector recontra masculinizado, gana 12 veces lo que gana una trabajadora de casa particular, que es el sector más feminizado que tenemos de la economía. Y de ahí, bueno, acá estoy con grandes compañeras que saben más que yo para hablar de esto, pero también después podemos explicar parte de las diferencias en la participación política o incluso en la participación cultural, de un montón de cosas que se derivan de esas desigualdades previas que nos hacen después tener menos propiedades, menos capital, menos chance de jubilarnos y, ser más en la pobreza, ¿no? Incluso en 2024, si mirás el primer decil de ingresos, que es el 10% de la gente de Argentina que menos gana, el 65% son mujeres. Y cuando mirás el 10% de la gente que más gana, o sea, el último decil de ingresos, el 65% son varones. Bueno, me parece que datos, como piden algunos, datos incontrastables, acá no hay ninguna cuestión de subjetividad y todas esas cuestiones que no les gustan. Yo quiero agregarle algo a lo que decía Lucía, porque también tenemos que discutir, sabemos que tenemos voceros en los altos mandos que dicen que esto no es cierto, que las brechas de género no existen, que si no, los empleadores tomarían nada más que mujeres. Lucía nos mostraba cómo por una multiplicidad de factores se compone esa brecha. Pero además, si vas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las organizaciones internacionales que quieras, todas señalan que existen brechas de desigualdad de género en el trabajo, en el acceso a la riqueza. O sea que incontrastable, evidencia que eso es así en esa discusión. Todos woke, el Fondo Monetario woke, todo ideología de género, están todos comprados. Colectivizados. Sí, totalmente, todos comunistas. Bueno, Brisa, vos sos presidenta de la cooperativa textil Nadia de Chazú, la primera cooperativa dirigida y hecha por y para personas trans y travestis. Y quería preguntarte en ese sentido, en este plano, en estas desigualdades que estamos viviendo, que el colectivo trans tiene aún más, ¿no? Porque hay que sumarle otro tipo de exclusiones con su especificidad, en diferencia de las mujeres cis. ¿Cómo es la cuestión y cuál es la importancia de la organización popular en cooperativas?
Bueno, sobre lo que estabas diciendo, que bueno, para nosotras es mucho más complicado, sí, siempre fue mucho más complicado, porque nosotras salimos, a ver, expulsadas de nuestra propia familia, ¿no? Claro. Y tenemos una expectativa de vida de 35 años. ¿Por qué? Porque, a ver, así como venimos de la provincia, a ver, quizá que se preste a confusión lo que voy a decir, pero la gente piensa, o la sociedad piensa, que solamente la traba está para la cama, y no está para la cama. Sino que, a ver, sabemos hacer otra cosa, pero como no nos dieron la oportunidad de poder desarrollarnos o poder mostrarle a la sociedad lo que podemos hacer, bueno, por eso es que Loana creó la cooperativa. Loana Berkin. La Loana Berkin. Sí, yo soy una de las socias fundadoras, junto a ella. Me estoy muriendo de calor. Y bueno, subimos el para nosotras, bueno, fue la cooperativa fue, a ver, nuestro lugar, y es nuestro lugar donde decir, bueno, hoy poder demostrarle a la sociedad y poder, a ver, vivir dignamente. ¿Por qué? Porque nosotras, a ver, todas las que trabajamos en la calle, tenemos una vida de murciélago. Trabajamos de noche y vivimos de día. Eso es así. Era al revés. Vivimos de noche y trabajamos de día. Claro, era al revés. Me estoy muriendo de calor, en serio. Ahí estamos prendiendo, hay que venga. Sí. Sí, y las luces. Eso es un clima. Esto es todo de Elon Musk, que está en contra y nos quiere. Nos quiere perjudicar. Brenda, bueno, vos como modelo, como activista también por la diversidad corporal, ¿cómo vivís esta desigualdad? Y si pensás que hay una desigualdad que tiene que ver justamente con lo corporal, ¿no? Como también para distinguir un poco de que a veces esas desigualdades no son para todas las mujeres igual y que hay una relación, o que por lo menos uno puede sospechar, entre las posibilidades materiales, económicas, laborales y el aspecto físico, ¿no? ¿Cómo eso vos lo vivís y tratás de desafiarlo desde tu tarea de activista? Bueno, hay una realidad que todo lo que tiene que ver con estándares de belleza es parte, ¿no?, de el iceberg de la violencia de género, porque siempre que hablamos de lo que nos define en esta sociedad, ¿no?, como mujeres o como masculinidades o como feminidades, nos pone como principal objetivo y valor la belleza, y que las mujeres, cuando nos quedamos lejos o fuera de esos estándares, básicamente incluso perdemos como la condición de mujer, ¿no? Pues si estamos criadas para ser un objeto de deseos y ni siquiera llegamos a hacer eso, no somos absolutamente nada. Entonces, mientras escuchaba a Lucía que hablaba de todos los gastos y todas las cosas, pienso también en todo el dinero y el tiempo que invertimos en nuestra imagen, ¿no? ¿Cuánto sale, ¿no?, ser una mujer en esta sociedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo y dinero gastamos en tratamientos estéticos, en maquillajes, en hacer muchísimas cosas que tienen que ver más con agradar a la vista que realmente con nuestra capacidad y con poder construir lo que realmente queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotras, las mujeres, nos levantamos y dejamos de preocuparnos por todas estas cosas que vienen desde la afuera y que incluso tienen que ver con no poder elegir hacerlas? Porque se habla mucho, ¿no?, a veces de esto de, bueno, pero todo lo que tiene que ver con la estética es una elección. Y la realidad es que no, porque la sociedad te sanciona cuando elegís correrte de esos lugares. Digo, si yo elijo no depilarme más y caigo a la oficina con las axilas peludas y levanto el brazo, seguramente voy a tener una sanción desde mi jefe para decirme como, mira, reina, todo bien con tu libertad, pero te voy a pedir, por favor, que te depiles. Digo, y obviamente si me voy a tomar el colectivo y levanto el brazo, voy a tener comentarios, miradas, digo, como hay una sanción real que más allá de, bueno, pero es tu elección, si vos querés lo haces y no. Si tengo sanciones sociales, digo, no hay una real elección ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con estándares de belleza es muy fuerte. E incluso hay estudios, hace poco The Economist sacó un estudio que hablaba de que las mujeres gordas son mucho más pobres, incluso que las mujeres delgadas. Y esto, a ver, es tan simple como cuando vos vas a una entrevista de trabajo, si sos mujer, te piden que cumplas con determinados estándares, si no, no podés acceder porque las mujeres nos dedicamos a ser la carita de la empresa, y si yo tengo que ser la carita de la empresa, tengo que ser hegemónica, no puedo ser, ¿cómo voy a poner una gorda? ¿Cómo voy a poner una negra? ¿Cómo voy a poner una traba? ¡Qué horror en mi empresa!, ¿no? Digo, entonces, tiene que ver con eso también, con esas desigualdades al acceso al trabajo. Y es algo tan estúpido como que al final a nosotras siempre nos miden por cómo nos vemos y no por nuestras capacidades. Nunca les interesa cuáles son nuestras capacidades. Siempre tengo que verme bonita para poder acceder a esos lugares.
y no tengo la posibilidad de construir desde otros lados. Incluso en los cargos políticos, ¿no? Como a las mujeres, a los políticos en general se los critica por sus ideas y a las mujeres políticas siempre por su apariencia. Cuántas notas en tantas revistas opinando sobre duelos de estilos de las políticas. Y yo quiero, digo, no sé, no veo duelos de estilos de Milei y Alberto en las revistas. O sea, a nadie, Por favor, no, que no suceda. No, tampoco me no estoy dando ideas. Que quede claro que no lo está pidiendo no Brenda. estamos dando ideas, pero digo, no veo esas notas, ¿no? Digo, yo veo notas con ideas de Milei y propuestas de Milei y cosas que dice Milei. Yo quiero escuchar también propuestas de las mujeres políticas, no solamente ver qué marca se puso o qué cartera está usando. Sí, ¿sabés qué? Ahí pensaba, me acordaba mucho de el se solicita buena presencia, ¿vieron? Yo me quedó como ese, como que, como justamente hasta en los carteles y nosotros estamos naturalizados, porque lo hemos naturalizado hasta hace no tanto, que se empezó a discutir, porque justamente se empieza a visualizar que en realidad es una restricción, que es un problema, y además también en el ámbito en el que vos te movés, que es también las redes sociales y el activismo muy digital, es muy evidente cómo en general el consumo de contenido femenino, feminizado, es por la belleza física, el cuidado personal, el wellness, que no digo que esté mal, lo que quiero decir es que pareciera que las mujeres solo nos interesa eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo lúdico, con lo que genera dinero, con lo que genera poder incluso, es masculinizado, ¿no? La política, los traders, lo cripto, las mujeres es como que siempre, bueno, ropa, maquillaje, que a mí me encanta, digo, no estoy diciendo que sea un problema, ¿no? Pero digo, se ve muy claramente en ese mundo digital la división de tareas y de labores. Además la cuestión de la red. Instagram más de imagen, Sí, más femenina. más feminizada. Twitter más feminizada, Twitter más política, ¿no? Más masculinizada. Pero además yo quiero incorporar algo que también pasa. Vos decías los avisos que dicen buena presencia. ¿Qué significa una buena presencia? ¿Quién tiene buena presencia para determinado? ¿Qué fija, no? Un modelo hegemónico dominante. Totalmente. Y además otra cuestión, nosotros lo hemos investigado en alguna oportunidad respecto a la violencia laboral. Vos arrancaste planteando, ¿no? El fenómeno de la violencia que también simbólica hay detrás de qué pido de los cuerpos o a qué cuerpos habilito. Y vos sabés que uno de los factores en varios estudios de las oficinas que han trabajado en los ministerios de Trabajo y Violencia, que la mayoría de los hechos de violencia laboral están vinculados al tema del aspecto físico y la mayoría de esa mayoría a los temas de gordura. Mujeres que saco de la oficina, no importa si es buena atendiendo al público, sino que vos no das aspecto para atender al público porque se supone que no respondes a los kilos que hegemónicamente se aceptan en sociedad. Bueno, esto es impactante en las cifras de violencia laboral. No, y agrego esto último que me parece también importante, que tiene que ver, tal vez me toca un poco más con el tema de haber trabajado la ley de talles y la falta de talles. Digo, hay también desde ese lado, ¿no? Digo, si yo tengo que ir a una entrevista de trabajo y ni siquiera puedo acceder a comprarme ropa decente para poder ir a una entrevista, o incluso en una empresa que tiene uniformes, pero no hacen uniformes de mi talle, directamente, más allá de mi capacidad, me dejan afuera en vez de hacerme un uniforme de mi talle, porque, bueno, no tienen con qué vestirme, entonces directamente no me toman. Y sí, un poco lo que vos decís con respecto a la gordura, también está como esta creencia que nosotros luchamos muchísimo contra el discurso médico hegemónico de la construcción de la gordura como una enfermedad, y cuando vos hablas de gordura, hablas de, no solamente de gente que tiene un cuerpo más grande que otro, sino que automáticamente se le atribuye que es gente que no se quiere, que no se cuida, que no tiene salud. Entonces, ¿cómo esa persona que ni siquiera se respeta a sí misma puede ser la imagen de mi empresa, ¿no? Se moraliza. Exactamente, hay una cuestión moral muy fuerte con respecto a la gordura y obviamente que también cuando hablamos de adaptaciones, que esto no solamente le toca a los cuerpos gordos, sino también a los cuerpos con alguna discapacidad que necesitan un acceso a una oficina que esté adaptada a esas corporalidades, y muchas personas gordas no entramos en determinados espacios. A mí me pasa incluso muchas veces en los baños públicos de que me choco contra todo, porque cada vez las cosas son más chiquitas, o si voy o siquiera a un bar tengo que chequear cómo son las sillas para ver si entro. Entonces hay como todas esas pequeñas cositas que van sumando también a quitar el acceso a la posibilidad de acceder a un trabajo. Entonces, si no puedo acceder a un trabajo, eso ya obviamente impacta en las cosas que puedo acceder a hacer y crecer. Bueno, Lina, vos estás en un mundo, en un estanque de tiburones, porque en tu rol de directora del Women Economic Forum y
y con todos los premios que has recibido justamente por tu labor como mujer vinculado con el ámbito empresarial, ¿qué obstáculos, no digo que los sistematices, pero que los que se te ocurren, que encuentran las mujeres en ese universo que es tan masculinizado? Porque si el universo del trabajo ya es un problema, no me quiero imaginar ese universo que implica un poder, que implica una agencia, que implica justamente hacerse cargo de una empresa y lidiar con seguramente 90% de hombres, ¿no? ¿Qué obstáculos encontraste o qué es lo que a vos en general te resultó desafiante? Bueno, primero, gracias Estela, Inca, por invitarme, una mesa preciosa, sentarnos a conversar sobre lo que urge en las agendas, ¿no? Estas desigualdades que marcaba Lucía están presentes en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, corporativo y en las emprendedoras absolutamente. El primer punto que veo, por ejemplo, en el mundo emprendedor es la falta de financiamiento. Las mujeres no logramos financiamiento, pero escaso, absolutamente escaso. Entonces nosotras lo que hicimos a través del foro, empezamos a hacer misiones comerciales de mujeres empresarias y emprendedoras, algo que no se hacía, porque las mujeres, un poco lo que también venimos charlando, no estábamos preparadas, eso no es para mí, va el socio varón, va mi marido y demás. Pero cuando dan el primer paso de decir sí, lo vamos a hacer, no tengo cómo hacerlo, cómo me financio para poder participar. Y otra cosa tampoco, por un tema también de culpas, invertir en nosotras. Nos pasa cuando van a participar de la misión. Yo no puedo gastar esta plata cuando tengo esta cantidad de otras cosas que cubrir. Los chicos, la casa, la vida, la ropa, todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el financiamiento es un punto central que aún falta y no veo que tengamos resolución. Y también el poder invertir en una misma. ¿Por qué no creemos que nos lo merecemos, no? Un poco el impostor que siempre surge, ¿no? El síndrome del impostor es feminizado totalmente. Y cuando van, ahora vinimos de la última misión que hicimos, que fuimos a Iguazú, llevamos 36 emprendedoras de lo más variado, de diferentes provincias, productos, servicios, y cuando ven que pueden lograr ese negocio, ese contacto, esa mesa de negocios, porque tratamos que ocurran cosas concretas, ocurren cosas maravillosas, pero no se lo pueden creer que les está pasando esto. Entonces, el primer obstáculo es la falta de financiamiento, el no creernos a nosotras mismas. Luego, obviamente, cuando miramos una empresa, CEOs mujeres, creo que el número varió cuánto, Lu, que sos de los números duros, pero apenas, y eso que hemos trabajado con políticas públicas en Argentina para que esto se pueda revertir, pero seguimos siendo muchas menos. Pero bueno, lo que tratamos es aquellas que encontramos y las que no encontramos, también llevarlas a nuestro foro a que puedan ver que se puede, que puedo lograr ese espacio. Pero es muy complejo, chicas. A ver, ¿qué nos vamos a decir? Si les estoy diciendo que no quieren participar o consideran que no pueden participar cuando tienen una pyme maravillosa, capaz que tiene 30 años la pyme, ¿no? Que digo que arrancó el emprendimiento hace 2 horas y te dicen, no, yo no puedo ir ahí. Así que creo que ese es el punto que falta, que estamos trabajando. Tratamos esto nosotros, llevar un granito de arena, tratar que esa misión comercial sea efectiva, que sienta que cuando se volvió de ahí pudo llevar ese emprendimiento, viene con un negocio, viene con vamos a hacer juntas una alianza y vamos a tratar de vender tal cosa. Es un momento que la agenda nos pide esto, cosas concretas. Nos estábamos dando cuenta, por ahí me fui para otro lado yo, pero bueno, que cuando llevábamos al foro temáticas que son interesantes, que obviamente que a todos nos interesan, que nos interpelan, pero nos estaban pidiendo cosas concretas. Hoy la realidad pide cosas concretas. Entonces, ¿qué hacemos? Una mesa de negocios. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Yo hago esto. Capaz que vivían, no sé, me contaban ahí que eran de San Martín, que se fueron hasta allá y se tratan haciendo un negocio, pero tuvieron que irse hasta allá para hacer un negocio. Bueno, pasa esto. Bueno, tratar de generar este espacio y de algo concreto. Eso es lo que estamos trabajando porque, insisto, la agenda hoy reclama algo concreto. Bueno, son necesidades. Mira, yo en eso creo que ha habido algunos cambios, que uno, claro, cuando mirás cuánto mueve el amperímetro, decís, no es tanto. Pero yo recuerdo en mi otra vida, que todavía sigue sindicalista, participaba en los 2000, del 2013 en adelante, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades,
que existía, no existe más ahora eso, no sé por qué, en el Ministerio de Trabajo, donde estaban las cámaras empresarias, las centrales sindicales y el Estado, con todas las áreas de género, trabajando como promovemos igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo desde los distintos sectores, ¿no? El diálogo, el famoso diálogo social. ¿Qué pasaba en ese tiempo con las cámaras empresarias? Venían funcionarias rentadas, digamos, secretarias. No había dirigencia empresarial de mujeres que tuviera representación como tal. Porque viste cuando a veces te dicen, che, ¿qué pasa con el cupo, la participación en la política? ¿Qué pasa en el sindicalismo? Y en el sector empresarial, bueno, eso para mí en los últimos años cambió bastante significativamente. Digo, nosotros tenemos algunas uniones industriales de localidades de la provincia de Buenos Aires. Te voy a decir dos grandes, Avellaneda y La Plata, ahora están presididas por mujeres. Eso era impensable en los 90. Entonces también algo se está moviendo en ese sentido, porque las mujeres con mucha dificultad, me acuerdo la de La Plata es de la 4ª generación de familia, hablando de las herencias. Bueno, ella ahora se pudo plantar, dirige la empresa Stibor, una empresa histórica, y es la presidenta de la UIA de La Plata ahora. Pero ella misma dice, y ahí es donde vos encontrás que esta desigualdad de género atraviesa los sectores sociales. Por supuesto, son otras dificultades las que discuten las empresarias, pero también aparece cómo tenés que derribar, ¿no? Techos de cristal o pisos pegajosos o escaleras rotas, porque les pasaba eso, que tampoco, mucha dificultad. Igual hay algo que está ocurriendo en ese sentido, y la organización y el agrupamiento, esto, Lina, que hacen ustedes, que hacen las mujeres involucrándose en las gremiales empresarias, es lo que empieza a ayudar, porque para mí sin organización no hay modo de romper esas barreras. Sí, ahí me parece que aparece la organización y la idea de entretejido, ¿no? De que me parece que parte del éxito comercial, laboral de los varones tiene que ver también con socializaciones, con amistades. En Argentina se da mucho eso de que van a jugar al fútbol y se cierran algunos negocios, ¿no? Hay espacios de socialización en los que nosotros no participamos, y me parece que eso es particularmente fuerte con la comunidad trans, que además, y travesti trans, y que además es la más atacada en estos momentos, digo, porque me parece que los feminismos son totalmente atacados, pero yo siento que hay una hazaña particular en la comunidad travesti trans que quizás justamente por las cosas que decía Brisa es la que más necesita cupos, leyes de protección, ¿no? Para reparar, no para regalar, como dicen algunos discursos, sino para reparar algo que el propio Estado, y no solamente el Estado, el discurso biomédico, todo lo que sabemos, ha generado como exclusión. Entonces, ahí te quería preguntar, Brisa, la importancia de los entretejidos, de los vínculos, si ustedes se juntaron entre sí, si reciben una solidaridad, un banque de otro tipo, ¿no? Porque a veces también es difícil generar esos lazos con otras identidades que por ahí no son travesti trans, pero que tienen, digamos, por lo menos un deseo de que haya determinadas alianzas. Eso, ¿cómo lo vivís y cuál crees que es la importancia en ese sentido? Mira, si tenemos que hacer alianza, la verdad que tenemos que hacer alianza con el feminismo. ¿Por qué? Porque las trabas fueron las primeras que levantaron la bandera hacia el feminismo. Y lamentablemente hace 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien el año que fue, que a nosotros no nos dejaban marchar en La Plata. Sí. No sé si se acuerdan eso. Sí, bueno, yo me acuerdo. Es algo ilógico, ¿no? Porque cuando, vos tratás de hacer, un camino o abrir un camino, que las trabas levantaron la bandera por el feminismo, que no te dejen marchar. Pero hoy por hoy tenemos el encuentro plurinacional, ya no se llama más el encuentro de mujeres, se llama el plurinacional, donde el año pasado fuimos convocadas, que estuvimos en Bariloche, y este año nos vamos a Jujuy. Sí. Ahí nos vamos a ver, Brisa. Sí, de hacer alianza, hacemos alianza, hacemos cooperativismo con otras cooperativas, porque en este momento es muy necesario, porque, una cooperativa no es lo mismo que una empresa multinacional. ¿Por qué? Porque no tenés fondo. Entonces, por eso es que siempre tiene que estar el Estado presente para darnos una mano a las cooperativas, para poder salir. Por eso es que presentamos proyectos. Bueno, ahora no, porque sabemos quién está y ya directamente te cerró la puerta.
Pero el año pasado, gracias a Dios, hemos podido presentar proyecto y licitar también para la provincia. Así que sí, y estamos en pleno proceso de un proyecto más para la provincia, para poder licitar. Cuando vos me hacías acordar, Luana, que es la fundadora, ya hablamos, el encuentro, los días de encuentro anterior, Luana estuvo muy Luana es como el alma mater. es el Está alma ahí. mater de estos encuentros. Y ella, yo me acuerdo que en un encuentro de Paraná, muchos años antes, la echaban del encuentro. Y que varias nos fuimos de las comisiones solidarias con Luana. Porque es eso, digamos, el tema del diálogo de identidades de género, que en esta sociedad tenemos desigualdad y tenemos que ser compañeras para la organización. Y en ese sentido, ustedes en la cooperativa fueron muy pioneras y están ahí, ¿no? La cooperativa textil. Sí. ¿Qué están haciendo ahora? Estamos haciendo producción propia, que estamos haciendo calza, remeras, conjunto deportivo y qué más, y bueno, juego de toallones, de equipo. Que lo encuentran en Instagram, ¿no? En Está Instagram, cooperativa sí, sí. textil, nadie Nadie Chazú, así Chazú. que Estamos chivos. yo ya quiero una remera, yo ya me quiero comprar una remera, así que en realidad lo preguntábamos por eso, Brisa, porque queremos comprar pichita Bien, y buenísimo. ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Vos ibas a decir algo y yo te Sí. corté justo. No, porque estaba pensando, relacionando un poco lo que decían las compañeras y pensando en lo estratégico de este espacio, que creo que con Estela, nuestra única ministra de género en pie en toda la Argentina. La última hija. superviviente. Hay que cuidarla a toda Cuídenla costa. a todo costo, como la abeja reina. No, y un poco con lo que se propone este espacio, que es esto de también repensar estrategias hacia adelante, y creo que es el lugar, además, también pensando en el público, la importancia de esto de que los transfeminismos podemos caminar y comer chicle, y los feminismos populares podemos abarcar toda la agenda, es pensar nuevas propuestas concretas, y ojalá tengamos el tiempo para resolver esta desigualdad en los cuidados y en el trabajo remunerado, que creo que ya planteamos, instalamos que eso existe, más allá de que quieran tapar el sol con la mano, pero también es ir a disputar la riqueza, ¿no? O sea, esta agenda también es importante, y creo que algo se relaciona bien con lo que decía Brenda, algo de que a veces en algunos espacios feministas no llegamos también a esa agenda, porque ese patriarcado también nos propone etiquetas entre nosotras, ¿no? Tipo, no, bueno, estas son las divinas, estas son las populares, estas son las que hacen esto, las académicas, y entre los tipos no hacen eso. Están todos vestidos iguales, además, así que ya no hay, viste, los trajes, no te das cuenta cuál es el traje caro, cuál es el traje barato. El compañero que es académico es una eminencia, y nosotras, si somos académicas, somos de escritorio. O sea, como que hay una cuestión del patriarcal que también después nos termina como subdividiendo. Y creo que es muy importante para adelante, que es todo, es la agenda de la economía social y de la diversidad, es la agenda también del empresariado, no solamente por la mayor participación de las compañeras, sino también porque ahí se genera la riqueza que nosotras necesitamos para después distribuir, para tener más sistemas de cuidados, para tener más igualdad. Entonces, nada, eso, mi comentario era que es con todas y todes. Me gusta. Y además esto es importante en un momento en donde además hay un revival, ¿no? Del TERF, ¿no? Del feminismo trans excluyente. Y me parece que, bueno, no voy a hablar por todas, por supuesto, pero yo me siento como muy, no pasarán, ¿no? Porque me parece que hay una tradición que obviamente costó, como cuenta Brisa, pero que hay una tradición del feminismo popular, de otro tipo de coaliciones que nos costó mucho construir y que hay que cuidarlo, y hay que, de alguna manera, amalgamarse para que no vengan ese tipo de discusiones. Porque lo digo porque de verdad en otros países, en Europa y en Estados Unidos, es muy fuerte esa corriente, y a mí a veces un poco me da un poco de no, porque no quiero que hagan esto, ¿no? Y otra cosa importante que vos decías, esta disociación y jerarquía entre determinadas causas, ¿no? Como que ahora no podemos hablar de feminismo porque lo único importante es la economía, como si no estuviese todo justamente relacionado. vinculado, ¿no? Y como si no se pudiera caminar y comer chicle a la vez. Se puede hablar de todo, o sea, nadie va a implosionar, no. Obviamente que podemos hacer una crítica del modo en que a veces se discute el feminismo desde una mirada más o liberal o despolitizada, o que no piensan las clases populares desde ya, pero eso no significa tener que elegir, ¿no? Y me parece que algunos discursos nos hacen elegir, nos ponen en ese lugar de no, bueno, o hablas de esto o hablas de lo otro. Y ahí nos ladean un poco. Coincido totalmente con lo que están diciendo. Estamos militando el género desde diferentes espacios y tenemos que entendernos en la mesa todas juntas. No que hablamos de otra cosa y ustedes, no, todas hablamos de lo mismo. Y por eso, como les decía, en el foro vamos a llevar
cantidad de temas, que siempre hablamos de economía como troncal, pero vamos como violencia económica, violencia digital y también esto de las mujeres en las mesas de negocios, chicas, porque parece que no son para nosotras. ¿Por qué no? ¿Por qué nos convencieron de esto? Tenemos que trabajar esto para que no pase. Y quería decirte algo de las cooperativas, ahora que estuvimos en Iguazú. Todo lo que tiene que ver con la yerba mate es de cooperativas de mujeres. Las historias fabulosas que he conocido las llevan adelante mujeres cooperativas que son las que exportan la yerba mate de nuestro país. Tanto la que ingresan al país como la que sacan. Entonces hay que bancar ese sistema que es bien argentino el cooperativismo además. Sí, y mientras te escuchaba pienso también, ¿no?, cómo se nos baja un poco el precio a las mujeres empresarias, porque se habla mucho de emprendedoras, sí, ¿no? bueno. Los varones son empresarios y las mujeres tenés una pyme con 50 empleados, pero sos emprendedora igual, porque como que no sos empresaria, no sos CEO, no sos... Y es como, ¿por qué todo el tiempo también de alguna forma se nos baja el precio siempre de eso, ¿no? De incluso de la forma de nombrarnos, de por qué, o para llegar a determinados espacios también tenés que masculinizarte, por ejemplo, ¿no? En el trato, en las formas, porque si no, no sos una buena jefa. Hay un montón de esas cuestiones también de que, bueno, te damos un poquito de espacio, pero igual te bajamos el precio porque lo tuyo no vale tanto, ¿no? Eso, y es muy fuerte verlo también de esa forma, de cómo con esas pequeñas cositas, al final, igual como que, bueno, pero no te corresponde este lugar. Como que te estamos haciendo un favor. Sí. Como que está bien, estás ahí, pero recordá siempre. Y no te pases, no te extralimites, porque no te agarres el codo. Sí, Porque absolutamente. nuestros temas son otros, ¿no? Bueno, ustedes ocúpense de esos temas, pero cuando querés discutir la economía... Vuelvan a la cocina, por favor. Hicimos una experiencia este mes que la quiero compartir porque me parece que un poco se replica en este diálogo, que fue instaurar la Expo Igualdad bonaerense, que combinamos experiencias de lo público, como mercados bonaerenses, que reúne a mucha gente de la economía popular, y a donde hay productores, bueno, de lo agrícola, de productos de elaboración alimenticia, artesanos y todo, pero con una expo del sector privado que tiene para más sectores medios, donde tenés diseño de indumentaria, y lo combinamos con charlas, con proyecciones feministas, 2 días. Fue impresionante. Las divinas y las populares las juntamos en una feria con más de 170 puestos, y además de dar la oportunidad, porque también es cierto que hay algo que en el sector de la economía popular, social, hay un vínculo con el Estado, ¿no? El Estado que te acompaña para promover, que genera marca. Nosotros, bueno, tenemos varias líneas, como por ejemplo en el sector rural, las pupas, que es una cosa maravillosa que lleva agrarios, que son las cocinas comunitarias, a donde vas y elaborás tus productos, se trabaja la marca, se trabaja la pasteurización, todas las condiciones para elaborar como si fuera, pero se hace comunitariamente todos los distintos productores. Y eso lo vamos articulando también, como muchas son mujeres, para ayudar nosotras en la red de comercialización, entonces ahí articulamos. Pero en los sectores medios, y en que hay mucho en el sector comercial que genera, no hay tanto vínculo desde ese punto de vista con el Estado. Bueno, y nosotras generamos una propuesta que para mí es un germen en el sentido de, podemos reunirnos y podemos generar oportunidades, y hay distintos sectores sociales que nos estamos encontrando en este lugar, y es una oportunidad para todas, y hay un rol del Estado ahí acompañando ese proceso, y que creo que tenemos que, esto de que los feminismos tenemos que seguir encontrando estas oportunidades de decir, no es compartimentando, sálvese quien pueda, rompamos estas barreras, y nosotras sí, encontrémonos las de los distintos sectores para tener oportunidades. Sí, me encanta, y además es esta idea de que siempre las alianzas y los lazos se construyen, no vienen dados, no es que naturalmente hay que construirlos, y ahí aparece también el Estado, creemos en que eso es importante, y lo vemos, esto también que decías vos, Lina, de la cuestión de lo concreto, ¿no? El hacer, lo que funciona, lo que hizo Brisa, lo que, ¿no? De cuando las cosas funcionan, se dan, andan, ¿no? No solamente el discurso,
Bueno, también Brenda, por supuesto, ¿no? O sea, poder generar cambios reales a partir de, bueno, hacer y creérsela también, ¿no? Porque es algo que no te permiten. Pero en un momento hay que creérsela, porque si no, no hay manera. O sea, todo lo que te dice el sistema, lo aprendido, la socialización, incluso en la escuela es, bueno, nosotras estamos para determinadas cosas y para otras no. Y a veces ese clic, no hay que ser, no quiero caer en la cosa New Age, es una cuestión de actitud, no. Es una cuestión de conciencia, de feminismo, de aprendizaje y de repente entrar en esta lógica de, bueno, vamos a creernos un poco y a salir de esas cuestiones. Quería retomar un poco la cuestión de los cuidados porque ustedes saben que es un mundo de hombres masculino y quiero iniciarlo con una anécdota de algo que leí en Twitter, por supuesto en donde lo voy a leer, que fue fantástico. No sé si ustedes conocen a Vitalik Buterin, que es uno de estos muchachos que inventaron una cripto, tiene mucho dinero, ¿no? Ethereum, que es otra, que no es... Pues yo igual hablo de cripto como si supiera, no tengo ni idea de qué estoy hablando, pero sepamos que es un muchacho vinculado con las tecnologías y el mundo de dinero, que son los nuevos dueños del mundo, ¿no? Me parece que hay unos viejos capitalistas que representaban las industrias o determinadas empresas y están estos nuevos capitalistas que son muy... te dan un poco de miedo, pero que tienen que ver con esta alianza entre las finanzas y las tecnologías. Y él estaba hablando en Twitter sobre la cuestión de cómo cuando las mujeres se quedan embarazadas, eso tiene que ver con la brecha salarial y con las distintas oportunidades. Y su propuesta era inventar una suerte de útero artificial para meter ahí a los pibes y que se terminen haciendo ahí y que las mujeres no tengan que pedir licencia. Obviamente que le dijeron salí a tocar un poco de pasto, vieron las cosas que le dicen, pero a mí me sorprende cómo realmente con tal de no actuar en términos de igualdad o resignar un poco de ganancia, los tipos están inventando o quieren inventar úteros artificiales. Además va a salir mal, o sea, no va a salir bien. Va a salir de ahí el anticristo, o sea, eso va a ser un problema. No aprendimos nada de la ciencia ficción. Pero, ¿qué pensás vos sobre, qué le dirías al muchacho Vitalik? Mira, Vitalik, te voy a explicar, esto es así, hay otra vía, otras alternativas. Mira, justo pensaba, antes mencionaba a Estela cuando Milei dijo... no, si las mujeres fueran así más baratas, las preferirían. Y en realidad los empresarios hacen la cuenta completa y al revés, piensan que somos más caras. Por eso quieren inventar estas cosas, porque dicen, bueno, está bien, le podría pagar igual o menos, pero en el momento me va a faltar, ¿no? O sea, en cambio el varón no me va a faltar nunca porque no tiene licencia, porque no tiene la responsabilidad de cuidar. Y yo creo que ahí está bueno marcar, es estratégico para nosotros y para los feminismos marcar cuál es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que incluso ellos tengan más tiempo para cuidar. O sea, es una sociedad con más tiempo de cuidado, más política de cuidado, más espacio para cuidar y que eso está bueno para ellos. Y sobre todo me parece que está bueno en estos momentos pensar cómo le contamos eso también a los varones jóvenes, ¿no? Pues yo, obviamente, como todas, me parece, reflexionamos mucho en este contexto con todo lo que está pasando, pero o sea, tenemos una reacción a algo que conseguimos, porque si no hubiéramos hecho nada, a nadie le molestaría. No hay reacción, si no hay logros. Y está bien la reacción, y es lógica la reacción de determinados sectores o determinadas edades, pero de los varones jóvenes me parece que está bueno plantear, che, mira, nuestra propuesta de feminista hacia adelante tiene derechos del cuidado para vos también. Entonces, y esa otra sociedad en la que todos trabajan y nadie cuida, que sería la que propone el cripto, que tampoco nadie entiende, tampoco esos varones que están ahí en el mundo, en el criptomundo, entienden del todo bien lo que están haciendo, ¿eh? O sea, la economía tiene un montón de baches, la economía financiera más, y tiene mucho de política y mucho de creación de dinero. Así que quiero decir, no hay una cosa racional ahí que no estamos entendiendo nosotras, porque nos educaron para hacer sentir eso, sino que es ahí un poco la ley de la selva también, ¿no? Y eso lo estamos viendo en cómo se mueve la economía global, pero me parece que al revés, que esa sociedad es invivible, que además no vamos hacia eso, porque incluso si no tenemos más niños y niñas, que es algo que puede pasar en tendencia, tenemos un envejecimiento poblacional cada vez más grande que nos va a requerir, y el trabajo del futuro ni siquiera son los de programación, que son los que mejor pagan, el del futuro de todo es el del cuidado, así que toca repensar y yo creo que una cosa linda y estratégica también puede ser ponerle todavía más en todo este tiempo en el cual claramente, como decía la compañera, no se van a adquirir nuevos derechos porque la propuesta es la contraria, repensar con detalle cómo es esa agenda que queremos de redistribución de cuidados y de trabajo remunerado, que ya instalamos en la consigna de, che, esto es lo que está pasando. Bueno, ¿cuáles son las herramientas concretas, como decía Lina antes,
para redistribuir en los términos que nosotros queremos nosotras para Argentina, ¿no? Me encantó. De acá vamos a empezar a armar una propuesta, claro, y lo vamos a empezar a armar. También pensaba, igual después podemos volver obviamente a la cuestión de los cuidados y de cómo eso saca mucho tiempo a las mujeres, y es un tiempo no remunerado y es un tiempo que no es tenido en cuenta y que genera un montón de complicaciones. Pero también pensaba esta cuestión de la familia, ¿no? A partir de lo que decía Brisa de la expulsión y de cómo estamos en un momento en donde hay un montón de discursos, no solamente nacionales, sino a nivel global, sobre la protección de la familia contra las amenazas del feminismo o de lo woke o de la, ¿no? Esta idea medio Elon Musk. Y pensaba cómo me parece que es parte también de pensar la economía. Bueno, de hecho me parece que no quiero ser filología barata, pero economía no tiene que ver algo así como las leyes del hogar o tiene que ver con el hogar. Digo, me parece que hay un montón de cuestiones del éxito económico que tienen que ver también con cuáles son nuestras herramientas en nuestras casas, con cómo nos tratan, con cómo nos destratan. Y me parece que estamos también en momentos medio complicados en ese sentido, que también es estratégico pensar que aquellos discursos que quieren en realidad proteger la familia, lo que hace muchas veces es dividir la familia, ¿no? Porque si vos le metés al electorado o a la población la idea de que lo woke, lo trans, es como una suerte de enfermedad, de formación que te genera la escuela o la ESI, después terminás como Musk, que la hija lo odia porque justamente no la acepta, ¿no? O sea, me parece que ahí también hay algo interesante en términos de repensar también la familia y qué tipo de valores, porque también todas estas cuestiones en principio se plantean en la familia, ¿no? También la cuestión de la discriminación de los cuerpos. Bueno, tenemos anécdotas seguramente miles, ¿no? De comentarios, de cuestiones que ya empiezan ahí y eso ya van generando esa autoestima. También obviamente la escuela como gran sistema de socialización. Pero ahí me parece que también hay algo interesante para pensar en términos de qué sucede, cómo nos crían, qué sucede con las familias, ¿no? En orden a después vincularse con ese mundo económico que exige que vos tengas autoestima, que tengas seguridad. ¿Eso cómo lo ven ustedes? ¿O no es la familia? La familia es totalmente... Tiene razón Elon Musk. El problema son los que quieren destruir la familia. Bueno, la familia es la sociedad primaria, digo, es como uno nace, no elige ahí, pero es automático, digo, un bebé no sobrevive si no tiene una familia y cuidados. Entonces, esa sociedad primaria es donde empezamos a formar nuestras creencias, donde empezamos a formar nuestra personalidad, empezamos a formar quiénes somos y quiénes vamos a ser. Y ya desde luego, bueno, poder tener una familia ya es un privilegio. Digo, no todos tienen no todas las personas tienen esa posibilidad, y más tener una familia que te acompañe o que puede ser incluso un palo en la rueda. Entonces es primordial poder tener una familia que sea un espacio donde uno pueda ser y sentirse acompañada, y poder formarse teniendo ideas. También es el lugar donde probablemente en nuestra adolescencia nos vamos a poner en contraposición. Digo, pasan muchísimas cosas dentro de algo que se asume que es privado, pero que en realidad es mucho más político de lo que nos imaginamos, porque esas ideas son las que van a definir también de la forma en la que nos vamos a oponer al mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de crianza, ¿no? De que al día de hoy todavía se siguen haciendo revelaciones de género, donde hay pongo los globitos rosas, los globitos celestes, a ver si mi hijo va a tener pito, va a tener vulva, y eso tipo define básicamente la crianza. Todavía los roles de género siguen estando muy instaurados y siguen saliendo desde la familia, pero las familias son parte de algo mucho más grande. Entonces, siempre va esto, ¿no? De lo macro a lo micro. Y es importantísimo poder tener una familia. Digo que seguramente Brisa lo va a poder contar mejor, ¿no? Pero qué distinto es la vida de una persona trans que sí pudo quedarse en su casa y tener una familia que le acepta y que lo contiene y que les da espacio, a una persona que en su adolescencia tuvo que salir a la calle a sobrevivir porque en su casa le cerraron la puerta en la cara. Digo, hay ya desde eso, me parece que es algo completamente distinto una situación a la otra, que una persona va a tener muchas más posibilidades que la otra. Una cuestión ahí, por ahí me gustaría también saber qué dice Brisa de esto. Mira, a mí me parece que hubo además la ley de identidad de género en Argentina año 2012, ¿no? Marcó
un cambio muy significativo, esto de reconocer, poder tener el documento. Ya teníamos algunos avances, por ejemplo, en la provincia, que había en el sistema de salud el planteo de reconocer cuando atendías a las personas por su identidad autopercibida. Pero bueno, ese fue para mí un momento muy bisagra en el cambio de ciudadanía, de decir, bueno, te reconozco, te incluyo, no importa si población minoritaria o no. Digamos, la sociedad que respeta a la mayoría de sus miembros es una sociedad mejor y que los reconoce en sus diferencias, porque tenemos muchas diferencias, pero el tema es que, bueno, esto es lo que hace, además, sobre todo, una sociedad como la Argentina, tan desde pueblos originarios a migraciones que hemos tenido siempre, a las migraciones internas. Esto de ser realmente diversos de tamaño, de colores y no en ese molde que nos quieren poner. Y en las familias pasa lo mismo. En realidad, el problema es que nos quieren remitir a un supuesto ideal tradicional de familia que no existe más, porque en realidad lo que existen es familias muy diversas. Y creo que este es el sueño retrógrado, ¿no? Este sueño que nos traen estas derechas autoritarias que quieren llevar a un modelo inexistente, a un modelo del que ni ellos son ejemplo, porque repasaba un poco al Elon Musk que nombrábamos y que dice... Pobre, le va a picar la oreja. Murió mi hijo, para no nombrar tanto a Milei, lo nombramos porque vieron Le cómo estamos son- cantando las 40 acá, como son tan amigos, no, pero ni nuestro presidente puede hablar de esa familia que no la conforma. Y está el dice perro. Bueno, hay mucha gente que, por supuesto que los animales son parte de su familia. Ahora, yo digo, no plantear que ese es el modelo ideal. Hay una cuestión de estigmatizar, que ese es el problema. De volver a un estigma social de un supuesto ideal de familia que no solo que ya no existe, sino que no es que te remite a ninguna felicidad. Eso de querer encasillarte en familias que ya hace décadas que no existen ha traído mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha falta de realización de las personas. Ni hablar si había personas de otra que decías, no quiero ser varón, soy mujer, ¿no? Y que pasa desde las infancias y eran expulsados. Pero los abusos, la falta de realizarse de las mujeres más allá de ser madres en esa familia tradicional a la que nos quieren llevar. Bueno, me parece que eso está puesto en cuestión y estas derechas necesitan buscar un casillero, encerrarnos, ¿no? Encasillarnos, porque la disputa por una sociedad más democrática, por familias diversas, más participativas, para nosotras también es una disputa en lo económico. Es decir, redistribuyan también en lo económico. ¿Qué decís vos, Brisa? Bueno, a ver, sobre lo que estaba diciendo la compañera, yo digo, hoy una familia es muy distinto a lo de antes. Yo tengo 46 años. Mi mamá es chaqueña, bruta, nunca había estudiado. Mi papá paraguayo, decir que murió, y doy gracias a Dios que murió cuando tenía 5 años yo, porque mi vida hubiese sido un calvario. Muy machista el paraguayo. Mi mamá también. Pero yo, mira, nunca fui aceptada, tampoco nunca le dije a mi mamá, mamá, me gustan los hombres. Pero no te vas a dar cuenta que tenía 5 años, iba a jardín, tenía mi pelo largo, la maestra me decía, es una nena. No es una nena, un varón, ¿entendés? Y ya cuando, a ver, primero me compraba ella ropa, me compraba ropa todo de varón y a mí no me gustaba. Entonces le dije, no, comenzame a dar la plata a mí que yo me voy a comprar. Una vez me vine con un chupín bien ajustado, me mira y me dice, esa ropa se me hace que no es para vos. No te vas a dar cuenta que no era lo gusto que ella quería. Pero bueno, son cosas, a ver, hemos nacido hoy por hoy con la ley de identidad de género, a ver, el padre, la madre ya es como que es normal que, a ver, ya a los 7 años ya salí ya o te pones los tacos de tu mamá. Pues yo antes, cuando era pendejita, me sabía poner la ropa de mi mamá, ¿entendés? Ropa antigua, pero bueno, era de mi mamá. Perdón. Sí, eso.
Sí, que me parece que ahora, bueno, quizás las cosas un poquito cambiaron, quizás hay justamente por este avance de los feminismos y también del Estado, pero bueno, también aparecen estas reacciones que como decía Lucía, en general son reacciones porque algún gol metiste, si no, no existe la reacción, ¿no? A veces uno se olvida de eso, bueno, no es que es una reacción que puede barrer con todo, porque efectivamente hay una reacción porque hay cosas que se empiezan a discutir y algunas cosas se lograron, ¿no? Hay como, bueno, la ley, por supuesto, pero también todas las discusiones en la ESI, en las Lo escuelas. primero que se derogó fue el artículo contravencional, donde la compañera no podía salir a la calle porque si salías a comprar el pan ya te metían presa y te metían 30 días. Si no pasaba con los tipos con los milicos que te llevaban y no le pagabas, estabas 30 días en cana. Claro. Sí, Gracias además- a eso son cosas que, a ver, hoy podemos salir a la calle libremente. Pero bueno, estamos retrocediendo. Dimos 50 pasos y estamos retrocediendo de 38 a 40. Por muchas cosas. Yo veo compañeras mías en las redes sociales, no les respondo porque la verdad que es para ponerse a la altura de la otra persona en responderle no vale la pena. Porque, a ver, caminás libremente, sos pendeja. Bueno, las chicas, hoy vos caminás libremente porque las chicas viejas, como nos tratan, no voy a decir las palabras que dicen, pero a las chicas viejas somos las que nosotras salimos a pelear para ellas. Pero bueno, viste, hay cosas y cosas. Hay Yo cosas. le quería preguntar a Lina, porque acá se tocó el tema de cuidado y a mí me gustaría volver ahí. ¿Qué pasa con el sector empresario? ¿Qué pasa con las mujeres empresarias en relación a esto? Y al tema de cuidado y a su participación, porque vos decías los eventos, Sí. que se viaje, que Mirá. se organice, pero me parece que ahí, ¿qué pasa con la agenda de A ver, cuidado? En la las empresas grandes, bueno, reglamentaron los cuidados, lo sabemos, los lugares para maternar y demás, eso sí en lo que son grandes empresas. La pyme lo que te contesta, no, a veces no podemos pagar los sueldos, esto no lo podemos hacer. Eso es una realidad también, o sea, creo que se está cumpliendo solo en grandes empresas, en las pequeñas y en las pymes no, y esto es una realidad. Ahora, en temas de cuidados y empresarias o emprendedoras, como decía Brenda recién, nos pasó que había una emprendedora que tiene dos nenes, uno de 2 años, 3 y un bebito. Y ella me dice, yo no puedo ir, porque no puedo llevarlo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, entonces la incentivé. Dije, a ver, ¿qué pasa? Si dividimos acá la situación, dejó el nene con el marido, se tomó el avión con el bebé porque le daba la teta, obviamente que lo tenía que traer. Ella dio la conferencia, participó en las mesas de negocio, lo ayudábamos con el bebé y se puede también. O sea, pero ella, y cuando terminamos me dijo, te quiero agradecer que me motivaste a hacerlo porque para mí era impensado. ¿Cómo voy a dejar al otro? ¿Cómo? Bueno, a ver, se puede también, pero le pesó todo eso que tenía que dejar al otro, pero bueno, ahí también está la distribución de las tareas de cuidado con el marido. Eso se está dando, ¿o no, Lu? Que a vos te veo con... Se da, en las pero también redes. hay mucha... también te juzgan a veces otras mujeres, entonces también por eso es supuesto. difícil, ¿viste? Porque es la opinión de todas, de, uy, te vas con la bebé chiquita. Y también lo que yo vi mucho en gestión es que las empresarias, igual que las sindicalistas, están recontra empapadas del tema, de las políticas, de los derechos, qué sé yo, pero después cuando llegás al de la gremial, o incluso al sindicato que se sienta con el tema, tiene una distancia con el tema todavía muy, como que no está empapado. Y yo estoy convencida que incluso esos liderazgos, si ellos tuvieran ellos más tiempo para cuidar, serían mejores. Y esto que decía Estela recién de las familias es importante, y también lo que plantea la compañera, porque también que la cosa esté muy familiarizada es una fuente de injusticia social, no es que nos interesa la justicia social, porque al final depende de cómo te llevas con tu familia, cuántos son, cómo están, qué sé yo, si tenés o no tenés una buena vida, si te aceptan o no te aceptan. Es lo que no tenemos que dejar que ocurra, ¿no? Y yo siempre que nos dicen, bueno, perdimos por las feministas, yo digo, no, perdimos por los economistas, y lo afirmo siendo las dos cosas, porque los economistas no escuchan a las feministas tienen un montón de propuestas económicas. Todo esto que estamos hablando son de redistribución de la riqueza, reducción de la feminización de la pobreza, todo eso, y todavía camina por caminos separados, ¿no? Cada día más. Sí, me parece que siempre se apunta a esta idea de que es gasto, ¿no? De que se lo piensa en esos términos y todo lo que es gasto es una mala palabra y es un problema, y en realidad no se lo piensa en términos de resolución, de efectividad, digamos, de un montón de cosas que van a ser mejores en orden a estas propuestas. Que
¿se te ocurren algunas vinculadas con el cuidado? Porque esto que decías vos es central, es verdad. No se puede hablar de meritocracia si partimos de la idea de que surgimos de contextos muy diferentes, con distintos apoyos, y por lo tanto ahí aparece justamente el Estado, las políticas públicas de cuidado. ¿Se te ocurren algunas que serían deseables o que están en otros países y que funcionan bien, que podrían justamente ir en esta línea de que no nos determine tanto de dónde nacemos y que tengamos más oportunidades? Sí, no se me ocurren a mí, voy a hacer Acá hay un que copiar. resumen de Copia lo al presidente, que, nos vas a copiar de vos. todas las que vinieron antes que yo y también de lo que se dio en las discusiones de este proyecto de ley de igualdad que no terminó de salir después. Pero que creo que está bueno para pensar, bueno, qué detalles le ponemos a esto. Por ejemplo, el cálculo es que faltan 2.000 jardines en Argentina para cubrir la franja de 0 a 3 años. ¿Cómo queremos que sean esos lugares? Centros de desarrollo infantil, jardines nacionales, reconocemos los espacios comunitarios, qué estrategia nos damos y cómo apoyamos a provincias y municipios para que lo puedan llevar adelante. Cuidadoras comunitarias. Estoy segura que acá estaremos todas de acuerdo que tienen que tener un salario digno. Y una remuneración. Bueno, ¿cuál es el formato? ¿Empleadas de quién son? ¿O es una autogestión? ¿O es una cooperativa? Pero el detalle de eso, que no lo vamos a contestar nosotras, sino ellas mismas, que además avanzaron en proyectos de este tema, pero está bueno llevar ese consenso para que ese tema no sea una cuestión. Personas mayores. Ya se sabe que lo mejor es que estén en su casa lo más posible, porque cuando van a un lugar común se pierden mucha identidad. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a registrar y a remunerar a las compañeras que trabajan con las personas mayores? ¿Y cómo vamos a financiar eso? Porque son muchos puestos de trabajo, es una inversión, pero son muchos puestos de trabajo. Hogares monomarentales, la mira Estela porque la provincia tuvo un rol central en identificar el no pago de la cuota alimentaria. ¿Cuál es la forma de que ellas no sean el núcleo más duro de la pobreza mientras que hacemos que el deudor pague lo que tiene que pagar? Madres de chicos con discapacidad. ¿Les damos un salario por ama de casa, por ejemplo? A esas puntualmente empezamos por ahí, que son las que más... Te estoy diciendo un abanico de políticas, más allá de que obviamente yo, y no quiero aburrir, soy muy intensa con la licencia por paternidad, porque es central y que sea igualitaria, y es la única de todas estas políticas que te digo, que es la que dice, che, ustedes son igual de responsables, pero me parece que es un abanico de políticas y quizás la estrategia para adelante es presentarla todavía más como política social y como, o sea, ¿cuánto reduce la pobreza esto que estamos contando? ¿No? Que haya, digamos, todo un andamiaje de políticas sobre el cual después cada familia decide. Quizás vos no querés mandar a tu niño cuando tiene 1 año al jardín o querés quedarte cuidando, pero bueno, tenés un abanico de posibilidades y sobre eso elegís. Obviamente que esto es condición necesaria, pero no es suficiente y Lina lo sabe. Después además podés tener el tiempo para trabajar y aún así después te excluyen de la ronda de negociación que ocurre además, o la rosca que ocurre a las 8 de la noche cuando vos te estás cuidando. Con el whiskycito, O el con los que muchachos. se toma la licencia y se va con los muchachos a pescar, por ejemplo, y no a cuidar al hijo. Agrego o a la algo hija. al respecto. Hacíamos el año pasado desayunos de mujeres líderes empresarias. Y un día dije, basta de desayunos, vamos a hacer la copa de las mujeres líderes, porque nunca convocábamos a las 7 de la tarde. Bueno, lo empezamos a hacer. Es verdad, a las 8 todas salían corriendo, se ponían la cartera porque se les vencía el horario porque tenían que volver a su casa. Pero dijimos, basta de esto, hagamos también nosotras estas reuniones a las 7 de la tarde. ¿Por qué no? Bueno, eso, a cuento de lo que decías. Bueno, preguntar también algo que nos atraviesa y que me parece que tiene que ver con las empresas, con los emprendimientos, con los conjuntos, que es la cuestión de las redes sociales, ¿no? Por ahí vos, Brenda, sos nuestra estrella de la mesa juvenil, porque usás mucho las redes sociales, porque eso... ¿Cuál fue tu experiencia, no? Porque me parece que es un lugar muy dual, son territorios muy duales. Por un lado, son territorios muy hostiles, ¿no? Especialmente a partir del activismo que vos proponés, que es romper con determinados esquemas, romper con determinadas representaciones, pero también es un lugar de ciertas oportunidades, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de habitar esos territorios? Yo creo que las redes sociales hay como una pre y post pandemia. La realidad es que hubo un cambio muy, muy, muy grande con respecto a la pandemia, porque las redes sociales cuando empezaron sí eran mucho más plurales y lo que permitían era una democratización de voces
que no teníamos posibilidad de acceder a medios de comunicación tradicionales, digo. Y hoy en día las redes sociales ya dejaron de ser un entretenimiento y son otro medio de comunicación, son formadores de opinión e incluso, bueno, no queda ningún tipo de dudas, ¿no?, que han sido los grandes responsables de este último triunfo de nuestro presidente actual. Las redes sociales hoy en día ayudan a dirigir un pensamiento y han cambiado completamente de lo que estuvieron pensadas en un inicio. Pero bueno, eso, hace unos años, previo a la pandemia, había una democratización y otras posibilidades de poder llegar a otros espacios diciendo cosas distintas a las que se decían en el mainstream. Pero con toda la pandemia y con todo el vuelco a lo digital de un momento a otro, porque si bien estaba sucediendo esa transición, fue realmente demasiado rápida. Digo, no nos olvidemos, ¿no?, que de un momento a otro eran las 8 de la noche y todo el mundo estaba haciendo un vivo. Gente que nunca había hecho un vivo, vos mirabas así, eran vivos. Era la pandemia de todo vivos. el mundo tenía algo para decir en las redes sociales, incluso gente que ni siquiera las había usado. Entonces, todo ese vuelco también hizo que de alguna forma se sobrepoblaran también esos espacios y que muchas de esas voces que habíamos podido lograr llegar a otros lugares quedamos perdidas como un poco en ese mar que hoy en día son las redes sociales, que se volvieron algo completamente sin ningún tipo de identidad, que hoy en día perdieron toda la identidad e incluso te exigen a vos como creador perder también tu identidad. Porque todo hoy en día los algoritmos se mueven en base a las tendencias. Ya dejaron de buscar lo distinto. Acá al contrario, premian a lo igualitario, ¿no? Premian a que si se hizo tendencia a subir videos de 1 segundo, todos subamos videos de 1 segundo. Y es muy loco, ¿no?, cuando vos vas bajando en el algoritmo y se puso una canción de moda y escuchás esa canción, y escuchás esa canción, y escuchás esa canción, y todo cada vez como el resto del mundo, ¿no? Como en la moda, como en los lugares de conversación, ahora todo es cada vez más micro tendencia, ¿no? Antes, por ejemplo, en la moda, que las tendencias se repetían cada 20 años, ahora ya ni siquiera llega a dar la vuelta. Sí. Entonces, en las redes sociales pasa eso, ¿no? Hoy en día, antes que fueron espacios de democratización y donde se podían plantear otras cosas y otros lugares, y yo lo agradezco mucho, digo, porque yo pude llegar a muchísimos lugares. Hoy en día, digo, estoy trabajando en el lugar prácticamente de mis sueños, que es una obra de teatro que adoro y que amo, y que no podría haber llegado de otra forma si no hubiera sido gracias a las redes que me permitieron mostrar lo que yo podía hacer, porque los castings me miraban de arriba abajo y me decían, no das con el perfil. Entonces, que yo pude demostrar que sí tenía la capacidad de hacerlo y que tenía una voz y que podía decir cosas y hacer esas cosas que a mí sí me gustaban, son gracias a las redes. Pero hoy en día ya no se premia, ¿no?, esa individualidad. Hoy se premia todo lo contrario. Otra vez, volver a ser esa máquina de ser cada vez más iguales. Pero no en el buen sentido. Pero, claro, homogeneizar, ¿no? Exacto. Nos decías antes de empezar que te retiraste, dijiste, te decidiste a retirar así como de las redes. Sí, me pasa un poco que ahora que también me preguntan, digo, ahora como que con todo el auge de los influencers y todas estas cosas, pasa mucho, ¿no?, que quienes se han convertido en empresarios gracias a las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el trabajo en redes sociales pasa como una cuestión dual, ¿no? Primero que como que el influencer o la persona que crea contenido no trabaja, cuando es un trabajo muy fuerte, porque estás todo el tiempo trabajando, ¿no? Es como, bueno, soy tu propio jefe y al final tipo te autoexplotás porque terminás como trabajando en cualquier momento. O sea, yo en un momento me di cuenta que, no sé, me iba de vacaciones y mis vacaciones eran crear contenido y María me miraba como, reina, tipo, descansá, te voy a pedir. O sea, yo quiero tipo ir de vacaciones o de viaje y que no te estés llevando ropa para crear contenido. O sea, esas eran mis vacaciones. Entonces, es como toda esa cuestión también de todo el tiempo tener que estar presente, porque si no te olvidan o pasás desapercibido y ya perdés ese trabajo, también es muy fuerte. Y realmente quienes trabajan en redes sociales realmente trabajan. Entonces eso por un lado, pero a la vez como toda esa cuestión de, bueno, no trabajan pero ganan mucha plata, nadie entiende muy bien qué es lo que pasa y se pierde un poco esa credibilidad. Y al perderse esa credibilidad, todo lo que sucede en las redes es que ahora surgen nuevos creadores que te dicen, ay no, yo
compré este vaso de agua por mi cuenta y esto es lo que yo te estoy diciendo, es lo que yo pienso y lo que opino, y ahora tenés que ser, eso se llama User Generated Content, o sea, tipo creación de contenido generada por el usuario real, y ahora todas dejaron de ser influencer porque influencer es una mala palabra, prohibido, espantoso, no, porque las influencers son todas unas vendidas y te mienten, y ahora son todas creadoras UGC. Tipo, y es como, pero si somos todas creadoras UGC, también nos están pagando para hacer lo mismo, solo que a la gente tipo le estamos mintiendo en la cara diciéndole, no, yo este vaso de agua me lo compré, no me lo mandó la empresa. Entonces es como toda esa cuestión de estar todo el tiempo Sí, porque la atrás de eso mercancía es la autenticidad, ¿no? Exacto. Entonces, como la mercancía es la autenticidad, se puede gastar rápido y tenés que volver a inventar una autenticidad a partir de otros elementos. Es agotador. Sí. Es agotador. Entonces, a veces llega un momento en el que eso, ¿no? En el que estás todo el tiempo al final dando explicaciones, ¿no? Si tenés una opinión política, te salen a matar. Si no la tenés, te salen a matar. Si tenés que estar opinando, tipo, es como, tenés que estar opinando de todo, tenés que estar al tanto de todo, no tenés que estar diciendo nada, porque también si tenés una opinión política, perdés un montón de oportunidades, te cierran puertas de empresas. Entonces es como, estás todo el tiempo tan en esa nube de que surge, y aparte es eso, es un laburo muy difícil porque a veces tenés meses llenos de trabajo, meses en los que no te llama nadie, es muy complejo sobrevivir en eso, y como la burbuja se hizo cada vez más grande, también es más difícil, y como todo, termina siendo como un poco lo que decían, ¿no? Como, bueno, el trabajo del futuro ahora es la programación, qué sé yo. Y me parece que es una burbuja hermosa que quienes están ahí la tienen que aprovechar, porque cuando se pinche va a estar difícil. Solo van a quedar las que cuidan, ¿no? Como de alguna manera. Además, me parece que el otro desafío que tiene que ver justamente con eso, y vos marcabas la pandemia. La verdad que la pandemia fue un quiebre en muchísimos sentidos y cómo se instaló lo virtual, las redes, otras formas de trabajo, la transformación en el mundo del trabajo y esta cuestión de la diferencia entre lo público y privado. Casi que volvemos, ¿no? Como a cierta prehistoria, porque decía el trabajo a domicilio. En algún momento decían, eso es maravilloso, porque vos vas a manejar tu tiempo, acomodás todas las cosas. Se vendía en algún punto como la panacea de que vos trabajás en tu domicilio, y es tremendo, porque vos ahí, ¿cuál es el límite? Yo recuerdo que en el Congreso de la Nación, en el momento de la pandemia, se discutió una ley del teletrabajo que tuvo dos cuestiones muy de avanzada, que una tuvo que ver con incorporar el tema del cuidado de trabajadores o trabajadoras que tenían personas de las que tenían que cuidar, niños, niñas, adultos, personas dependientes con una enfermedad crónica. Y la otra, el derecho a la desconexión. Vos señalabas, en esta sociedad, la discusión del derecho a la desconexión, porque vivimos como un contrasentido muy fuerte. Hablamos de miles de millones, una productividad gigantesca, los milmillonarios que creció su riqueza y su fortuna, y mucho por toda esta nueva economía, pero resulta que con una desigualdad que también crece y con la falta de decirte a países como los nuestros que tenemos que trabajar en lugar de menos tiempo, más tiempo. ¿Cómo? Digamos, ahí hay una discusión en relación al cuidado que no quieren instalar, pero que es la reducción de la jornada. Porque vos decís, ¿cómo? La reducción de la jornada es un debate que está ligado al cuidado también. Pero resulta que acá el planteo es, y de hecho hoy en Argentina, lejos de esos derechos que estableció la ley del teletrabajo, que lamentablemente no se aplica mucho, el planteo que están haciendo es eliminar la jornada. ¿Vieron? Empezó el movimiento sindical en principio del siglo pasado planteando las 8 horas. Bueno, ahora estamos de nuevo discutiendo en este tiempo que hay niveles de productividad tan alto, de recursos y de riqueza que se produce, están diciendo que tenés que trabajar 12, 14, 15. Y lo que vos describías, Brenda, es no, trabajá 20, digamos, no, en las vacaciones seguís trabajando. Entonces, nos lleva a una sociedad que nos termina deshumanizando si no se logra de alguna manera decir, che, paremos un poco y discutamos de nuevo las reglas del juego. Sí, me parece que ahí también tiene mucho que ver estos avances tecnológicos, ¿no? Porque hay todas unas discusiones, bueno, Yanis Varoufakis y varios economistas que plantean cómo este capitalismo de plataformas, que tiene que ver con la extracción de datos, justamente extrae datos, nuestros, contenido, trabajo,
que no es remunerada, porque no te remuneran en línea con lo que ganan estas empresas, ¿no? Y que toda esta novedad no nos permite discutir, bueno, che, ¿quién está creando valor acá, no? ¿Quién se está quedando con un valor y con un trabajo a partir justamente de este tipo de capitalismo de plataformas? Esas son discusiones por ahí muy avanzadas, que todavía no terminan como de germinar, pero que son discusiones que no solamente se dan acá, bueno, acá no se están dando en otro sentido. La idea es que trabajemos 12 horas y haya data centers en, no sé, en la Patagonia y que todo el mundo contamine lo que quiera, esa es la discusión, pero digo, son discusiones muy propias de esta época, ¿no? Totalmente, y lo que sucede esto con las plataformas es eso, como que las plataformas solo quieren recibir el dinero, porque las plataformas, salvo algunas, por ejemplo TikTok, sí paga a los creadores de contenido, pero Instagram no lo hace. Digo, pero todo el tiempo te están exigiendo que vos te adaptes igual a sus políticas, pero en un momento también se enojaban si vos hacías contratos con otras empresas por fuera. Entonces te penalizan ese contenido cuando se dan cuenta que es una publicidad. Digo, es como, no, o sea, quieren que trabajes solo para ellos, pero de forma ad honorem, ¿no? Quieren que vos estés ahí creando contenido gratuito para que ellos puedan ganar en pos de tu trabajo, pero que vos no puedas ver ese dinero. Entonces es como el capitalismo en su máxima expresión. Es eso, ¿no? Es dame toda tu fuerza de trabajo para que yo me llene de plata y a vos te dejo un besito en la frente y haz lo que puedas. Sí. Y popularidad, ¿no? Como, bueno, vos lo hacés por la popularidad. Claro, a vos te montón de aplaudís, seguidores. te damos la manito arriba Claro. y eso te tiene que llenar el plato. Sí, Claro. totalmente. Mm. Bueno, a mí me gustaría terminar con una tríada, preguntarle a cada una, por supuesto que antes pueden agregar lo que quieran, pero preguntarles un modelo a seguir, un consejo a personas que quieran ir por el camino que ustedes conocen y que habitan, y un chivo. Miren qué tríada. Tienen que tirar cada una de esas. Si Bueno. no tienen, no pasa nada. Yo voy a empezar por el chivo. Bien. Bueno, las quiero invitar y a toda la audiencia a nuestro foro anual que hacemos en Buenos Aires el 28 de octubre, donde cada uno de estos temas que fueron saliendo van a estar en la agenda, desde las influencers y su lado B, desde el tema, porque también me he atado, me quedé pensando salud emocional y mental, ¿no? De lo que venías diciendo, el agotamiento de que tengo que trabajar en las vacaciones y generar contenido, lo que está afectando la salud emocional y mental, y decirles que cuando llevamos este tema al foro gusta mucho más que cuando hablamos de temas técnicos absolutos. Hoy la audiencia pide hablar de estas cosas, así que bueno, también lo vamos a tener. Vamos a hablar de violencia digital, nos va a visitar Olimpia Melo, que tenemos ley Olimpia, pero no reglamentada, así que bueno, viene a acompañarnos, así que bueno, invitarlas a escuchar estas temáticas, bueno, inteligencia artificial, pero tratar de verlas desde la aplicación a los emprendimientos y a las empresas y a lo que hacemos en la diaria. Vamos a tener Las Pibas Dicen, el otro podcast que se escucha mucho, además de este, obviamente. Así que bueno, nada. Y vamos a hablar también de otro tema que son las madres de la discapacidad. No haciendo foco en el hijo o la hija discapacitada, sino en esa madre, esa maternidad, esa mujer, esa profesional, ese trabajo que tuvo que enfrentar o enfrenta en la diaria. Así que bueno, las invito a todas y a todos y a todas a que nos acompañen en el foro el 28 de octubre. Excelente. Ahí estaremos. No sé si querías como una referente a un modelo a seguir, alguien que te inspiró, te inspira, puede ser una figura histórica, alguien que conozcas, quien sea, y algún consejo para quien esté entrando en el mundo empresarial, alguna cosita. Inspira a mi madre. Tu madre. Mi madre, que ya no la tengo, que falleció hace 1 año y medio y por mucho tiempo, dicen, vivo ese duelo, una mujer resiliente, muy tremendamente humilde. Pero bueno, forjó hijas, que somos 3 mujeres, que valoramos el trabajo, el amor y no caernos nunca, siempre para adelante. Y bueno, ¿qué otra cosa me dijiste? Porque me quedé con ¿Y mi un madre consejo? ya. Bueno, el consejo, a ver, siempre estar informado de todo. De todo, estudiar todo el tiempo, pero bajo la información buena, no la del TikTok, ¿no? Que es lo que también observo, la generación Z se informa a través del TikTok, nuestra generación se informa de otra manera, y creo que estar informado, profesionalizarse, estudiar, avanzar en el estudio te permite un montón de cosas. Soy de esa generación, voy a cumplir 53 años
en breve y el estudio me permitió todo lo que tengo. Entonces, no puedo dar otro consejo. Bien. Discusión que tengo con mi hijo, ¿no? Quiero decirlo, a la generación Z me dice, me vivís diciendo que el estudio, que recibirse, bueno, pero alguien me escuchará y me entenderá. Pero bueno, nada, él es futbolista, tiene otra profesión. Excelente. Le mandamos de paso un saludo. Brenda. Bueno, yo arranco de adelante para atrás. Creo que de referencias, creo que tengo a mis compañeras activistas, que son las que me enseñaron a salir un poco de esta idea neoliberal de que nos salvamos solos y que mis problemas con mi corporalidad eran de autoestima y que si yo me miraba a un espejo y decía, wow, cuánto me amo, mi vida va a cambiar. No pasó, spoiler. Entonces mis compañeras activistas, que son maravillosas y que me enseñaron que la única salida de todas estas cosas que nos pasan es de forma colectiva y que me ayudaron a ver eso, ¿no? Que no era mi culpa ni era mi cuerpo, sino que había algo mucho más grande que hay que solucionar y son las que le ponen el cuerpo y la cabeza a hacer que todo esto no quiere... nada, yo milito en una agrupación que se llama Colectivo de Activistas Gordas de Argentina y no quiero nombrar, porque no me quiero olvidar ninguna y ninguna se me ofenda, pero todas las personas que forman parte de ese colectivo para mí merecen absolutamente toda mi admiración y son mis referendas y yo aprendo muchísimo de ellas y poder tenerlas al lado para mí incluso es maravilloso porque de verdad aprendo de ellas, pero sobre todo eso, ¿no? De poder agradezco haber hecho este clic de esta cuestión de, ay, no, la del lado y somos competencia y esas cosas, porque no pude haber hecho nada ni construido nada sin ellas al lado mío y para mí ellas son mi referencia absoluta. Y en ese sentido, ese es el consejo, ¿no? De salirnos de este lugar de pensar que solamente nosotras solas vamos a poder hacer cosas y que solo depende de mí cambiar mi vida y mis cosas, porque la realidad es que no, que todo se da dentro de un contexto y a veces ese contexto puede ser mucho más favorable, pero a veces no, y que nadie se salva solo, ¿no? Entonces, que aprendamos a construir espacios, sobre todo espacios seguros, donde podamos ser quienes realmente somos y que dejemos de estar pensando todo el tiempo tratando de ser alguien más para poder encajar en lugares donde de una forma u otra igual no nos van a querer. Entonces, para mí tiene que ver con eso, ¿no? De crear nuestros espacios seguros y construir comunidades donde podamos ser quienes somos y desarrollarnos en esos lugares. Y lo digo eso, ¿no? Como una persona que toda la vida le hicieron creer que quien era y lo que hacía estaba mal y le hicieron sentir vergüenza de las cosas que le gustaban. Y acá viene el chivo porque hoy en día hablo de estas cosas en tanga, en un teatro y lo hago con mucho orgullo. Vamos al teatro. Vamos a hacer una caravana, vamos a ir al foro, vamos a ir. De ahí a la noche se vienen a ver Sex, que está en Gorriti Sí, Art Center, de jueves a domingo. Yo comparto mi rol con señorita Bimbo, que es otra gorda maravillosa. Yo estoy sábados y domingo, pero bueno, jueves y viernes también la pueden ver a ella y todo lo que charlamos en Sex también rompemos muchísimas cosas, pero bueno, es eso también, un poquito hacer activismo en esos espacios que no creemos que puede ser posible y aún así seguimos rompiendo muchísimas cosas, así que nos pueden encontrar ahí, por lo menos hasta diciembre seguro estamos, así que muy feliz de estar haciendo eso y después, bueno, mi proyecto personal, mi hijo que lo adoro y que lo amo, que es Feria Diversa, que es una feria de más de 40 emprendedores que hacen emprendedoras, lo digo con A, porque la realidad es que son salvo uno o dos varones que vienen y que tienen emprendimientos, son todas mujeres, son cooperativas de la economía popular que hacen indumentaria de industria 100% argentina en diversidad de talles y es la única contraposición a los shoppings, que tenemos más de 125 en Argentina y en ninguno conseguimos talle. Bueno, en Diversa podemos orgullosamente decir para vos sí hay. Y la próxima va a ser el 15 de diciembre, sabemos que falta todavía, pero bueno, que nos empiezan, por supuesto, que nos sigan en Instagram, que nos busquen como Feria Diversa, que nos van a encontrar ahí y les esperamos, porque es eso lo que más nos gusta, es que venga gente y que se vaya feliz por primera vez con una experiencia de compra positiva, independientemente del talle que use. Excelente, me encantó. Brisa. Más que nada un consejo a las compañeras nuevas, a la nueva generación. Que traten de prepararse. Hay muchos lugares, por ejemplo, nosotras tenemos la sede central que es en Avellaneda, tenemos en la 31 y abrimos una sede en Campo Quijano, Salta, la provincia de Salta.
que no le pase lo que me pasó a mí. Porque yo me vine a la provincia, me vine con mentira y caí en un lugar donde no está bueno. Porque la noche te lleva muchas cosas. Por eso es que las compañeras tienen una expectativa de vida de 35 años. Porque la noche te da todo. Ese consejo solamente para las compañeras. Bien. Nada más. ¿Y alguna referente o algún referente? ¿Loana? Y, Te quedó. Ya está. Sí, no, aparte de ser mi gran referente, me dejó una mochila bastante pesada, porque yo no nací presidenta, me toca conducir un espacio donde yo jamás estuve preparada para conducir, pero bueno, creo que a los golpes y porrazos vengo aprendiendo algo. Bien, Así bien. que gracias a ella. Bien, bueno, pero está ahí. Sí, sí. Efectivamente confió y Sí, le sí. salió bien. Sí, si no, las puertas estarían cerradas. Claro, exacto. Sí. ¿Y un chivo? El Y un chivo, del nada, que centro bueno, textil. que se metan a las redes sociales, Nadia Chazú, Nadia Chazú, que tenemos Cooperativa Textil. la Cómprese una primera remerita. cooperativa textil a nivel mundial, ¿eh? Ah, mundial. Es a Yo nivel eso mundial, no lo sabía. porque sí, es Mira. a nivel mundial. Porque gracias al proyecto de la cooperativa, ahí en otros lados se están replicando. Ah, mira. Ahí sí. Eso mirá. siempre lo recalco. Y nada, que vean los productos que hacemos. Excelente, excelente. Y lo compren, ¿no? Por Sí, supuesto. sí, Cooperativa Textil. Mirarlo, no, Nadia Chazú con Z, así que ya le están dando ahí seguir y alguna cosita, una ropita, algo. Sí, por Genial. supuesto. Gracias, Lucía. Bueno, reflexión atada con consejo. Estaba pensando en lo que decía Brenda antes de las redes sociales, las plataformas, y lo que decía Estela también de la productividad. La verdad que en un mundo donde cada vez vamos a tener más desacople entre todo lo que aportamos y lo que efectivamente nos pagan, la discusión de la distribución y de los impuestos es central, ¿no? Y creo que en ese sentido el consejo que puedo dar es que ninguna compañera se frene cuando le dicen no hay plata, que vaya a discutir ese no hay plata, de qué hay detrás de eso, en qué se está gastando, porque globalmente va a pasar eso, lo que está pasando hoy en Argentina también, que capaz nos dicen no hay plata para jubilar a las mujeres, pero le perdonaron más plata a los que no pagan bienes personales, ¿no? Y bueno, relacionado con eso, modelo, es difícil porque la verdad que nuestros feminismos, yo creo que de lo más potente que tiene es que no tienen nombres propios, entonces es lo más potente que tiene el movimiento transfeminista en Argentina, que es difícil ponerle un nombre, ¿no? ¿Quién es ninguna? Son miles. Así que aprendí de todas. Puedo decir Cori Rodríguez Enríquez acá en Argentina, pero hay muchas otras también compañeras valiosas. Y bueno, mi chivo es que nosotros tenemos un colectivo de economistas que se llama Paridad en la Macro, somos 90, y tratamos de discutir todos los otros temas en donde no nos incluyen, porque creemos que es un poco ahí donde falta también construir, y bueno, algo de eso también lo digo en mi libro Economía para sostener la vida, que se vende en esta librería. Aunque me dijeron que se agotó, ediciones Acal. Acal. Sí. Y bueno, nada, eso, creo que yo quiero y sueño con un futuro próximo. A mí me dolía mucho que el feminismo se quedó sin agenda. ¿Qué? Al revés, tenemos tanta agenda. Que, No tenemos por dónde empezar. Entonces creo que tenemos que tener no solo todas esas propuestas que surgen en cada encuentro, sino costeado el impacto de todo eso e ir todas juntas por esa agenda que le va a servir a toda la sociedad, no solamente a las mujeres y a las diversidades. Bueno, la verdad que muy interesante todos los temas que planteaban, y yo pienso que hay una discusión de fondo, ¿no? Porque a nosotros nos dicen, bueno, la economía, y cuando yo no he leído mucha teoría económica, pero dicen la discusión es la escasez. Y en realidad la discusión es la redistribución. Entonces me parece que ahí hay un punto clave en un mundo que eso está muy desafiante, porque cambió, porque está cambiando a enorme velocidad, y porque parece que las herramientas que tuvimos hasta ahora para organizarnos, para pelear, para discutir, bueno, están como puestas en cuestión. Está la despolitización que un poco se pone en juego en esta individuación a tal extremo, a tal sálvese quien pueda, tal esa lógica que también nos explicaba Brenda de las redes, hace que sea difícil. Nosotras decimos siempre, yo que como les contaba, vengo además del mundo sindical, que en la revolución industrial era más o menos la discusión la misma, si el trabajo es con derechos o sin derechos, y si la organización es fundamental en ese camino que tendrá que pensarse en este tiempo.
Y además tendrá que pensarse, porque cuando nosotros decimos, bueno, en realidad el trabajo del futuro es un trabajo que va a estar muy ligado a los servicios y al cuidado de las poblaciones. ¿Y cómo resolvemos de dónde se paga eso? Porque eso es algo que nos van a decir siempre. ¿Cómo resolvemos? Y bueno, hay que mirar qué pasa con los aportes. Los 1.000 millonarios, que tanto me cuesta nombrarlos, apenas si aportan un 3%. Un 3%. Leía en Oxfam un trabajo que decía estos de los 1.000, que no son muchos, 2.000 en el mundo, 2.700, y tienen mucha más riqueza que muchos estados. Por eso también a veces esta discusión de la redistribución de poder, de cómo se reparte, es porque los estados, los propios gobiernos tienen pocos instrumentos para dar ese debate frente a tanto poder concentrado. Aportan un 3%, decía, pero una mujer que vende harina en Uganda aporta el 40% y gana $80 en un mes. Entonces ahí hay una discusión que es la clave y que algunos gobiernos se están animando a darlo, y no muy lejos. Acá en Brasil, el presidente de Brasil, Lula da Silva, planteó como agenda para llevar al G20 que debía discutirse aportes extra a las grandes fortunas, las mayores fortunas, que con un pequeño aporte de 3%, de 2%, podía reducirse el hambre en 2.000 millones de personas en el mundo. Y digo, así, y ellos no pierden nada, siguen siendo 1.000 millonarios, no es que dejan de serlo. Entonces hay un debate en la sociedad porque es cierto que necesitas inversión pública. Esta descripción de una sociedad que tiene que cuidar a sus infancias, que tiene que cuidar a las personas adultas mayores, que tiene que cuidar a las personas con discapacidad, que eso sigue quedando en las familias y que eso reproduce desigualdades sociales, pero además desigualdades de género, requiere de inversión de Estado, porque el mercado, vemos, no derrama nada, derrama cada vez más desigualdad, más deshumanización, más injusticia. Entonces ahí hay un rol de articulación que necesitamos en el Estado, pero que requiere de discutir la redistribución de la riqueza, la redistribución de los tiempos del cuidado, y el protagonismo de las mujeres y las diversidades en ese debate es una clave de este tiempo, porque nosotras sí derramamos bienestar cuidando a nuestra comunidad. Bueno, enorme desafío para este tiempo, pero hay que animarse a darlo. Y tenemos con qué. Así que esperemos que esto sea un granito de arena para esa discusión. Bueno, les vamos a dar un regalito. Vamos Ahora a dar un mientras nos regalito, vamos. Milena. Gracias Gracias a ustedes, por este chicas. diálogo.